Miren, señores, ahora vamos a escuchar por último una conferencia magistral a cargo del magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, o Carbuccia, nuestro querido amigo también conocido para todos como, bueno, para algunos como Raymond, con el tema Nuevos desafíos de la justicia laboral. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Para cerrar este primer encuentro Punta Cana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, recibamos a Manuel Ramón Herrera Carbuccia con el tema Nuevos desafíos de la justicia laboral. Buenas tardes. Primero, quisiera excusarme con algunos amigos porque no le he dado el calor que se necesita, pero he dejado que Javier, que se mueve como un peso ligero, le dé las atenciones necesarias. Además, quiero ser honesto y claro con ustedes. Estoy un poco en bajo perfil porque no quiero, soy funcionario, malas interpretaciones. Estoy muy cuidadoso con eso, lo saben, y no quiero que se interprete una cosa por otra. Les prometo primero que no voy a hablar una hora. Eso no es verdad. Sí quiero que me presten atención. Los que no me quieran prestar atención, tienen la puerta y se van. Saben que igual que en otras ocasiones, a veces no soy muy amable con el público, y soy crítico y directo con la realidad. En el Caribe nosotros estamos acostumbrados a que se nos diga lo que queremos oír. Y sobre todo en un tiempo de mediatintas. Nosotros los dominicanos queremos estar bien con Dios y con el diablo. Eso no puede ser. Por demás, digo que ya la vida me ha dado mucho y que no aspiro a volver a ser ratificado en la Suprema Corte de Justicia, es decir, que no tengo que ser gracioso con nadie, ni lo he sido nunca. Entonces vengo a hablarles de los desafíos del derecho de trabajo. Hay que tomar en cuenta tres cosas. Primero, esa relación de sinergia que Montoya Melgar, mi profesor de doctorado, amigo, decía que había entre el proceso laboral y el derecho material o sustantivo laboral. Que no puede haber, que esa división que a veces se pretende, no debe haberla, que lo uno depende de lo otro, sino que le pregunten a los reformadores y lo que hicieron con la oferta real de pago. Segundo, hay que tener en cuenta para hablar de los desafíos sobre la estructura judicial. Y tercero, sobre el Estado. Podríamos hablar de causas internas, podríamos hablar de causas externas, podríamos hablar de causas propias, causas impropias, políticas, judiciales,
presentes, futuras, posibles o imposibles. Pero ¿qué es un desafío? Es algo que hay que superar y es valorado como una situación o experiencia difícil y nueva o nueva. ¿Cuáles son, en forma enunciativa, como se diría en algunas leyes, algunos de los grandes desafíos? Primero, en un país, para que exista una justicia, tiene que haber democracia. Tiene que haber democracia. Si no, preguntemos cada vez que surge un gobierno con atisbos dictatoriales, lo primero que hace es hacer o querer hacer una reforma laboral que afecta directamente a todo el mundo, que afecta a los trabajadores, que afecta a los empleadores, que afecta a la estructura judicial. Ferrajoli habla en su libro de La Razón y en un libro que escribió sobre la constitución de la tierra y las democracias, que para que exista democracia tiene que haber una democracia política, una democracia económica y una democracia social. No me pueden hablar cuando hay una dictadura si funcionan los tribunales o no funcionan. Funcionan al modo del dictador. No puede haber justicia si no hay libertad. En eso hay que estar claro. Y para que una función del Estado social, en América Latina, que copiaron en la época después de la Constitución del 78, la copiaron casi toda América Latina, la Constitución española del 78, que en parte la copia de los portugueses del 76 y que en parte la copia de las constituciones de la Segunda Guerra Mundial, la francesa, la italiana, que decía la italiana, el trabajo, la función del Estado es el trabajo. Entonces, no puede haber Estado social, democrático y de derecho sin un ejercicio posible de lo social. Y no puede haber una verdadera justicia si no hay una democracia. Nos preguntamos, y se preguntan ustedes, si en la empresa puede haber democracia. Bueno, en la empresa hay países donde hay una coexistencia entre, Sabrina se me está durmiendo, entre la gobernanza de los sindicatos y el empresario. Yo no voy a venir a pensar que en el Caribe y en América Latina y en estos tiempos va a haber esa coexistencia pacífica, ni va a haber lo que decía Gargarella, una sala de máquinas con relación a la materia constitucional. Pero sí creo que si hay una coexistencia pacífica, hay un mejor ejercicio del derecho de trabajo. Otro desafío es el acceso a la justicia. No quiero hablar porque ya he hablado y hay un libro que está por ahí que tiene una conferencia, un trabajo sobre el acceso a la justicia. Tenemos problemas en América Latina sobre el acceso a la justicia de las mujeres, los sectores vulnerables, los sectores empobrecidos, los migrantes y el problema de los tribunales, que hablaré más adelante. Aquí un ejemplo, hay una sola sala, que en Higüey creo que no sé si una sola sala
Sin embargo, hay litigios para por lo menos 4 salas. Sin embargo, el Ceibo tiene una sala y maneja 30 pleitos al mes. Entonces, hay problemas en la provincia de Santo Domingo, 2,5 millones de habitantes y 4 salas, y una sola sala de corte. El Distrito Nacional tiene 2 salas y tiene 6 salas de primera instancia. Hay una mala distribución que no son solo, y no voy a decir, como decía mi amigo Cholitín, mi alumno, que son asuntos del AINO. Tenemos que todos asumir las responsabilidades, y una de las responsabilidades es que los legisladores no han hecho las demarcaciones y las leyes que deben hacer. Otro desafío, desempleo e informalidad. Ya se habló mucho aquí aquí andamos sobre el 20%, un 56% de informalidad. ¿Qué inclusión pueden hacer una persona que no trabaja? ¿Qué inclusión puede hacer una persona en la informalidad? No tienen categoría. No hemos hecho, y no lo tengo en los apuntes, pero se los digo, Mario Pasco, no siempre bien recordado por nosotros, grande entre los grandes, decía que hay que hacer una legislación sobre la pequeña y mediana empresa. Ustedes ven en los periódicos que no, que hay que defender la pequeña y mediana empresa, pero en ninguna parte de la reforma habla de la pequeña y mediana empresa. Solo en los periódicos hablan de la pequeña y mediana empresa. Y en ese desempleo y esa informalidad están los autónomos. Aquí no hay ley para los autónomos, para los parasubordinados. O sea, no hay reglas claras para que esas personas puedan entrar a la justicia laboral. Es un desafío difícil de resolver y que las clases, los sindicatos, que para mí no llegan al 13% que dijo un hermano, sino no llegan ni al 10%, los sindicatos. Pero para sobrepasar una parte de esos desafíos, necesitamos reformas laborales. No voy a hablarle de una reforma. Aquí ha habido 3 grandes reformas. La Ley 637 del 1944, el Código del 1951, que ya estaba hecho en el 48, y que es un código original, no propio de ese colonialismo jurídico que nos caracteriza, sino que le pregunten a la Ley 223 y a los españoles y a los franceses, que por estar copiando ya sabemos lo que tenemos con la casación. No voy a hablarle de eso, porque ya me he buscado algunos enemigos que no entienden qué es hacer una ley y entonces pasar 1 año o 2 buscando la fórmula de cómo aplicarla. Tenemos que salir de ese colonialismo jurídico y de esa inmediatez que ahora quieren hacer esa reforma. La reforma tiene, y lo dije ayer y lo digo hoy, tiene la valentía del anterior ministro que dijo, va la reforma. Y que hay un problema de que una clase dice que se puede hacer la reforma, pero hay que eliminar la cesantía o limitarla. A veces prefiero no ir, porque hay gente que dice que son representantes de ellos. Un día son representantes de ellos, en los periódicos no salen como representantes ni en las reuniones, y en los periódicos ellos mismos se contradicen.
esta tarde maravillosa, con mucho sol, no voy a entrar en esa discusión de muchos representantes que no quieren asumir su papel. El papel del asesor, el papel del representante, sea del trabajador o sea del empresario, es decirle la verdad. La verdad, no lo que él quiera oír. Entonces, como en este país duele mucho que se diga la verdad, a veces se ponen a decirle cosas y luego vienen los arrepentimientos. En la reforma solamente quiero decir algo. No voy a entrar en la discusión, ya don Héctor y varios de los expositores hablaron sobre la reforma. Hay una posición que yo sostengo, contraria a mi amigo y hermano Javier y al profesor Albuquerque. No tenemos jueces laborales en la capital. Lo voy a hablar ahorita sobre relevo. No tenemos jueces laborales en la capital, ¿no es verdad? No tenemos jueces en la Corte de San Pedro porque suben a los penales hasta 7 y 8, pero no le ponen malos laborales. En las 6 salas, hasta hace poco, yo mandé una carta, yo, presidente de la Suprema, y después lo resolvieron, que faltaban 3 jueces de los 6. Para que cuando yo me vaya, nadie me venga a decir, no, digo, mírelo aquí, yo la mandé. Luego lo pusieron. Entonces, no tenemos jueces. Sin embargo, vamos a poner una sala de conciliación. Yo no comprendo a veces, pero eso es como cuando uno se duerme y se despierta en una película esa de Netflix, que hay una así, uy, ¿y qué es lo que está pasando? No entiendo. Por demás, que eso lo eliminaron y después un grupo presionó para que lo volvieran a poner. Que me digan que ahora no son vocales, que son mediadores, que lo va a pagar la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Pero el Ministerio de Trabajo es la Cenicienta, por Dios, el Ministerio de Trabajo. Ya no. El Ministerio de Trabajo siempre ha tenido un presupuesto limitado. Entonces, que van a ser funcionarios del Estado. Pero bueno, es bueno que eso dura 2 años, pero ¿cuántos años dura un juez de trabajo? Y eso vamos a hablar, para especializarse. La gente cree, todo el que no da para en ninguna materia, coge para la materia laboral y ahí comienza. Y ahí los especializados le dan hasta con el cubo del agua. Entonces, el problema, creo que Herrera Vergara lo decía ayer, el problema no es la ley. Y lo decía mi amigo Yanis Razo, el problema no es la ley, el problema es, y Godín exactamente fue que lo dijo, el problema es la actuación de nosotros. El problema es la actuación de nosotros y el nivel de conciencia de nosotros. No quisiera, y ahí en la reforma, hablarles sobre la oferta real, porque lo han fragmentado tanto que yo no le entiendo. Y además ponen que el embargo se ha agravado.
Sí, eso está precioso, eso está perfecto. ¿Y quién de los trabajadores? ¿Quiénes son los que hacen embargo? ¿Solo empresarios? Pero entonces eso es una carga para los trabajadores. Hay que grabarla para que no se lleven la cosa. Sí, hay que comprar entonces, y los alguaciles que se ponen caribeños cuando hay que hacer un embargo y comienzan a exigir. Entonces, eso es una carga innecesaria que solo va a perjudicar a los trabajadores. No le voy a hablar de los recursos porque ya Cholitín me prometió que va a someter un proyecto aparte sobre recursos de casación para eliminar la multa, para eliminar el interés casacional y para eliminar que haya una doble garantía. ¿Cómo es posible que usted deposite una garantía en la Corte de Apelación y tenga que hacer otra garantía en la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo es posible eso? No voy a preguntar, porque sé que no es el afán de los que estaban en la comisión, ni primero ni después, sino que estaban sometidos a la presión. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Y eso le beneficia tanto al trabajador como al empleado. ¿Cómo es posible que se hagan dos garantías sobre una misma condenación? Relevo judicial y generacional en el sector laboral. Me la voy a jugar ahora. Me la voy a jugar. Tenemos un problema serio, muy serio, que hicieron hace varios años. Tomaron el 90% de los jueces de corte de trabajo y se lo llevaron para el sector administrativo. Porque esos son los jueces menos contaminados. ¿Qué es? Y entonces, explíqueme. Trajeron jueces de otra materia que han aprendido, sí han aprendido, pero ya hay 3 pensionados y hay 1 o 2 más que están en pensión. ¿Con qué vamos a llenar todos esos jueces? Ustedes dirán, bueno, lo de primera instancia. Hay buenos de primera instancia, no voy a mencionar algunos para que los otros no se pongan guapos. Hay buenos. Pero ¿quién llenará lo de primera instancia? ¿Quién llenará lo de la Corte? Con el problema de que en primera instancia hay 2 o 3 científicos que se inventan unas teorías que no sé dónde las sacaron. Te voy a dar el ejemplo. ¿Cómo es posible que usted reenvíe una audiencia a 8 meses? ¿Qué decía uno de los opositores? Justicia debida, justicia pronta. Entonces, vamos a volver a la legislación del Código del 51, donde la Suprema Corte de Justicia me falló caso luego de 10 años, que cuando el trabajador, yo conozco una trabajadora, cuando fue a visitarme a mí, ni ella me conocía ni yo la conocía. No nos conocíamos ninguno de los dos. Entonces, asuma sus funciones. No es posible el reenvío por 8 meses. Segundo, hay que interpretar la prueba. Que el empleador admitió el despido. Entonces, usted no le va a dar oportunidad al trabajador a que presente su testigo, presente su comparecencia y el debido proceso, y el principio de contradicción.
¿Y la tutela? ¿Dónde está? Nosotros somos en parte responsables de eso. Nosotros en la Suprema y el Consejo. Por eso es una de las razones que el año que viene me voy. Nosotros somos responsables porque no tenemos el control sobre un grupo de gente que están haciendo cosas que no tienen que hacerlas. No estoy diciendo que están haciendo lo mal hecho, pero unas interpretaciones antojadizas. Falta de especialización. Aquí hay gente que cree que el derecho de trabajo es un derecho fácil. Recuerdo que conversando con el profesor Albuquerque, hablábamos que para saber el derecho de trabajo hay que saber el derecho de obligaciones. Y que para saber el derecho de trabajo hay que saber el derecho procesal civil. Y yo le añado a esa cosa, para saber derecho, dos cosas más. Para saber derecho de trabajo hay que saber derecho constitucional y saber derecho internacional de trabajo y de los derechos humanos. Entonces, hay que entender que los principios, la celeridad, la gratuidad, la simplicidad, el papel activo del juez, si no, no vamos a cambiar ese gran desafío. Nosotros, es verdad que hay un proyecto que habla del teletrabajo, pero tenemos el problema de las plataformas digitales, tenemos la poca comprensión de los jueces sobre la materia de la responsabilidad civil. Los jueces laborales, la mayoría, nunca han entendido la responsabilidad civil. Así, unos jueces le ponen 25,000 pesos de daño y perjuicio y otros, en un caso similar, le ponen 500,000. De eso, en parte, no son responsables ni primera instancia ni apelación. ¿Qué pasa? En la teoría francesa, la soberanía, el juez aprecia soberanamente el daño. Desde hace unos años, basado en la doctrina argentina, sobre todo, y en la doctrina americana y la francesa, hemos estado hablando de la cuantificación del daño. Cuantificación del daño. Hay que entender la particularidad de la subordinación. Yo estoy oyendo, no, que no es sí, la subordinación tiene su particularidad, dependiendo del tipo de trabajo. Hay que entender la organización del trabajo y hay que entender, para cualquier reforma, la protección social. Otro desafío es sobrepasar cada día las desigualdades sociales, la discriminación, el acoso. Nosotros dimos la primera sentencia de acoso laboral en el 2004. Siempre recuerdo, después de haber estudiado en la Complutense, igual que el profesor Godini, que yo di la sentencia, el abogado fue donde mí y me dijo, yo voy a pagar esto porque yo no sé lo que es eso. Como yo no sé lo que es eso, yo le voy a decir al empleador que la pague. De las primeras 5 sentencias que falló la Suprema Corte de Justicia, 4 casos eran de nosotros. Hace unos años, la señorita que está por allá, Gloria, hizo una tesis sobre el acoso. Nosotros dimos una sentencia emblemática sobre el acoso en una compañía de teléfonos. La desigualdad en la República Dominicana es emblemática. ¿Por qué? Tenemos un país que ha crecido en los últimos 25 años económicamente. Sin embargo, uno de los países con mayor desigualdad posible.
Más del 80% gana menos de 20,000 pesos. Pero la desigualdad ahora mismo es un problema a nivel mundial. Si no, ahora mismo tengo un libro aquí que habla sobre la justicia de Amartya Sen, un hindú. Pero hay un libro famoso de Piketty, un francés, que habla sobre la desigualdad. La desigualdad es un problema a nivel mundial y es un desafío de la justicia. No puede haber una verdadera justicia si no hay una menor desigualdad. Pero son 12 cosas que he colocado y voy por el número 10. Tenemos que sobrepasar los niveles de baja formación de nuestros trabajadores. Tenemos problemas serios en turismo, tenemos problemas serios en zona franca, tenemos problemas serios en toda la industria nacional porque no tenemos trabajadores con formación profesional. Ese es un problema del país. Y ahora que se está abriendo un foco por Pedernales, ojalá que los empresarios y el Estado entiendan y hagan los aprestos del lugar para eso. Un desafío que tienen los jueces, que tienen los abogados, es una mayor comprensión de los derechos humanos internacionales, de los tratados y convenciones de la OIT, de las constituciones, el bloque de constitucionalidad y la doctrina del código de los expertos de la OIT y del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia se han dado en base a decisiones del Comité de Expertos de la OIT, que Cristian Ramos me consiguió unos cuantos libros allá cuando fui a la OIT. Varios o una decisión que se dio sobre el pago por tarjeta. Eso no está en la ley. Pero todos cobraban por tarjeta, hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces dijo uno, no, a mí me hacen un descuento, todo eso pago hay que devolvérmelo, 5 años. Y dije, ¿y cómo yo resuelvo esto ahora? Porque usted no puede decir que no lo puede resolver. Doy una sentencia que Raymond Herrera Carbucha dice que no hay ley y no puede resolver eso. Imagínese usted, hasta el Bukele me manda mi excomunión. Entonces, en la doctrina del Comité de Expertos encontramos la respuesta. Los descuentos que la empresa no está autorizada, pero cuando usted va a trabajar, a usted le dicen, vaya al banco. Y usted, como un préstamo, como cuando le van a dar un préstamo, que lo llaman y le dicen, Martín, te tenemos $500,000 aquí. Dice Martín, ¿cuándo es? Lo voy a buscar inmediatamente. Martín viene y firma. Y no sabe que cuando usted está firmando, usted está autorizando a que le hagan el descuento del banco. Que esa parte del código que dice que usted debe recibir su dinero completamente, usted firmó, no se dio cuenta, como los boletos aéreos. Usted firmó que usted autorizó el descuento. Voy a terminar diciendo que se necesita un diálogo, como decía Hermida, pero con otras palabras, de un mayor equilibrio. Un diálogo, como dice Rawls, donde haya un razonamiento objetivo. Un diálogo donde la disciplina sea emplear la razón
a veces el sentido común. Yo diría, tomando en cuenta el particularismo, ese que nos hablaba Valvagelata, la naturaleza del derecho de trabajo, la razón de ser del derecho de trabajo. El derecho de trabajo no es un derecho de iguales. Una vez siempre repito que los ingenieros me invitaban y yo les decía que no quería ir. Volvía y me invitaban y yo les decía que no quería ir. Bueno, me invitaron. Y cuando fui le dije, es que ustedes están equivocados. No, pero que hay que tratar igual. Y digo, no, el derecho de trabajo no es un derecho de iguales. Es un derecho de desiguales. La igualdad se ve desde otra forma. Entonces, el mayor desafío de la justicia, yo diría, es el desafío de la conciencia social, de actuar acorde a la dignidad, los valores y principios de los derechos humanos laborales. Muchas gracias, Dios lo bendiga.